El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hoy, 28 de julio, culmina en Brasil la Jornada Mundial de la Juventud Católica, a la que asistirán 1,5 millones de personas. Esta jornada ha sido presidida por el nuevo Papa Francisco. Desde que fue electo Papa, el señor Jorge Bergoglio ha despertado mucho entusiasmo entre los feligreses católicos y también entre los protestantes. Cariñosamente se le llama el Papa del pueblo. Sin lugar a dudas, es un líder religioso de mucha importancia. En el campo protestante evangélico hemos tenido unos cuantos líderes muy respetables y de gran impacto, empezando con el reformador Martín Lutero mismo. En el siglo XX, algunos de los líderes han sido el evangelista Billy Graham, el teólogo anglicano John Stott y otros. Hoy por hoy, los líderes que reúnen multitudes y por tal motivo están en los medios son mayormente líderes carismáticos y en muchos casos son pastores de mega iglesias. Poco se reflexiona acerca de la naturaleza del liderazgo espiritual. Pero el pueblo cristiano nunca puede ni debe seguir ciegamente a un líder. No importa la influencia que pueda tener. El seguidor de Jesús siempre debe estar despierto espiritual y teológicamente. Debe discernir y asumir responsabilidad él mismo, ella misma, por lo que cree y por lo que acepta. El criterio del cristiano para este discernimiento acerca de sus líderes es la palabra de Dios. Quiero ofrecer algunos criterios que debe y que puede hacer el líder espiritual y algunos criterios acerca de lo que no debe hacer. Primero, el líder espiritual puede y debe motivar a la iglesia y a sus miembros a serle fiel a Jesús. Ser seguidores radicales, no de su persona, sino del Señor Jesucristo. El líder tiene esta misión: motivar una renovación espiritual predicando la palabra de Dios. El líder genuino siempre invita a la gente a seguir a Jesús y no a seguirle a Él. Segundo, el líder espiritual puede y debe predicar la palabra de Dios en forma correcta y acertada. Debe ser fiel hasta lo sumo cuando predica la palabra de Dios. Y cuando dice cosas que la Biblia no enseña, debe advertirle a la gente y decirlo en forma clara y comprensible. El apóstol Pablo así lo hizo. Y si Pablo lo hizo así, cuánto más un líder que no puede ser considerado un apóstol como lo era Pablo. Es decir, el líder espiritual siempre está subordinado a la palabra de Dios. Tercero, el líder espiritual puede y debe llamar al arrepentimiento, dirigiéndose a las personas, a las sociedades y a los líderes políticos y financieros, los debe convocar al arrepentimiento, al cambio de vida. No debe sorprendernos que los gobernantes procuran usar a los líderes espirituales como gurús religiosos. Esto ya conocemos de la historia. Pero la función del líder cristiano no es esta. El líder espiritual debe llamar a los demás a reconocer al Dios Todopoderoso. Y esto se da a través del arrepentimiento de sus pecados. Cuarto, el líder espiritual debe promover y forjar los valores judeocristianos. Debe con claridad y sin pedir disculpas promover aquellos valores que han engrandecido a las sociedades. Aquellos valores que encontramos en forma resumida en los 10 mandamientos. Y el líder espiritual debe acordarse de que él no es un político ni un diplomático. Esto no es su llamado. Él no pregunta en primer lugar si le va a gustar a la sociedad lo que va a decir. No piensa en primer lugar cómo van a reaccionar los medios escritos y televisivos. Él piensa en primer lugar lo que le va a gustar a su Dios. Y el mensaje de Dios muchas veces no será del agrado de la sociedad. Muchas veces será motivo de burla de los opinólogos, de los que tratan de formar e influir en la opinión pública. Pero el líder espiritual no temerá la burla
ni la mentira acerca de lo que Él dice. Él solamente teme a Dios, el Creador, al Dios de la vida y al Dios Todopoderoso. También quisiera compartir algunos criterios acerca de cosas que el líder espiritual no puede y nunca debe hacer. Primero, el líder espiritual no debe manipular a las multitudes. El líder espiritual debe comprender claramente que él no es meramente un líder en la sociedad. Él es un líder espiritual. Él está atado por las Sagradas Escrituras. En Romanos 12, Pablo dice claramente que al ejercer nuestros dones espirituales debemos tener una mente renovada, una mente totalmente diferente a la mentalidad de la sociedad. El líder que manipula emocionalmente a las personas está haciendo mal y tendrá que rendir cuenta a Dios alguna vez. Segundo, el líder espiritual no debe ponerse en el centro él mismo. Esto significa que no debe robarle la gloria a Dios. Esto es muy difícil porque los líderes, puesto que los líderes espirituales están acostumbrados a encontrarse en el centro de la atención. Y a los líderes les gusta eso. El auténtico líder espiritual tendrá que renunciar a los privilegios que son propios del liderazgo. Será una persona humilde, no en palabras, sino en actitud y en hechos. Tercero, el líder espiritual nunca debe pretender que ya no le van a afectar las tentaciones de Satanás. Todo líder espiritual, no importa su importancia y su popularidad, es un ser humano y como tal es débil frente a los ataques de Satanás. Y el diablo tampoco no es ningún nene. ¿Cuántos líderes ya cayeron en pecado? Algunos se arrepintieron como lo enseña la palabra de Dios. Otros lo negaron o buscaron una fórmula más política que bíblica. Cuarto, el líder nunca debe promover a que la gente le adore, ni debe permitirlo. Quien hace esto se pone en el lugar de Jesús. La Biblia dice claramente que solamente hay un solo mediador y salvador, que es Cristo Jesús. El líder que pretende ser un mediador especial entre Dios y el hombre no le da a Jesucristo el lugar que le merece. Cuando a Pablo en su viaje misionero sanó a un cojo, la gente dijo: esto es un Dios en forma humana, y le dio el nombre del dios griego Hermes. ¿Y qué hizo Pablo? Se rascó la ropa y dijo: nosotros somos simples seres humanos igual que ustedes. Un líder espiritual no puede pretender ser mediador en el lugar de Jesús. No puede decir que las bendiciones espirituales solamente vienen a través de Él. No puede pretender que el Espíritu Santo hable solamente por medio de Él, ni que Él es tanto más importante que otro cristiano que fielmente siga a Jesús. Al gran líder espiritual llamado Juan el Bautista, Jesús lo llamó el más pequeño en el reino de Dios. Mi estimado amigo, yo doy gracias a Dios por los auténticos líderes espirituales. Y te invito a orar por ellos, a que no cometan los errores comunes de los líderes, a que no pretendan ser como los demás líderes de la sociedad, a que renuncien a diario al poder, a los privilegios, a la honra, a la deshonestidad y a la gran tentación de manipular a las masas. Intercedamos por los líderes espirituales a que sean fieles predicadores de la palabra de Dios, a que se sometan con humildad a la palabra de Dios, a que asuman la humildad como un estilo de vida y un estilo de ministerio. Que Dios proteja a nuestros líderes espirituales. Dios los utilice como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Dios conceda a su pueblo el sano discernimiento bíblico. Dios despierta a su pueblo a un genuino avivamiento espiritual caracterizado por el arrepentimiento y el cambio radical
de la vida. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.